Muy bien, cambiamos ahora y vamos al debate político aquí con diferentes invitados que tenemos para charlar, bueno, de todo lo que ha ocurrido, ¿no? En la República Argentina, intenso fin de semana, días previos y también lo que serán los posteriores después de lo que fue el G20. Y bueno, tenemos en los estudios de S5N, bueno, a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, Marcelo Ponchmelnik, dirigente peronista, Nicolás Pechelski, que es fundador del PRO en la Universidad de Buenos Aires, y Cristian Cantillo también, que es dirigente de izquierda. Bueno, a todos, gracias por estar aquí y por aguardar este tiempo mientras realizábamos la entrevista. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo vivieron el G20? Bueno, en mi caso movilizándonos, Sí. siendo parte de la movilización antiimperialista que desafió lo que fue la puesta en estado de sitio de una parte de la ciudad, donde se expulsó a quienes duermen en la calle, que lamentablemente es una cifra cada vez creciente en el centro de la ciudad, y había un retén prácticamente en cada cuadra, una parte de la ciudad militarizada, fantasmagórica, buscando, entre otras cuestiones, que no haya protestas, que no haya movilizaciones, pese a lo cual, bueno, creo que desde mi partido, el PTS, el Frente de Izquierda, tuvimos, junto con otras organizaciones, la virtud de desafiar ese intento de cercenar el derecho a la protesta contra algunos de los jerarcas mundiales que son responsables de las guerras, del militarismo, de la destrucción del medio ambiente, de la precarización laboral, y repudiados en sus propios pueblos. El ejemplo más patente en estas horas del G20 en Buenos Aires fue Macron, ¿no? Mientras él estaba acá alardeando, paseando, bueno, tenía protestas que están increciendo en Francia por parte de los llamados chalecos amarillos, donde frente a la suba de los impuestos a los sectores populares le bajó el impuesto a las grandes fortunas y eso desató una bronca y bueno, Macron está de retirada. Temer se va con el 2% de los votos. Putin está viendo a ver a qué otro opositor va a envenenar. El príncipe saudí, que viene de haber descuartizado a un periodista del Washington Post. Trump, caracterizado por perseguir a los inmigrantes y separar a las madres de los hijos. Es decir, gente a la que lejos de haberle rendido pleitesía, como hizo el gobierno, no cabe otra cuestión que repudiarla fuertemente y por el contrario decir que estamos del lado de los que en cada uno de estos países luchan por sus reclamos y sus derechos, ¿no? Dos o tres cuestiones que me parecen. La primera, que creo que el gobierno no montó provocaciones como directas, o sea, a nosotros nos montó una porque tuvieron el apoderado de nuestro partido y a otro compañero justo antes de empezar la marcha con argumentos insólitos, pero tuvo el problemita de River Boca una semana antes, ¿no? Entonces, el que no nos iba a dejar llegar hasta Avenida de Mayo tuvo que retroceder y dejarnos hacer el itinerario que se había votado por las organizaciones y que se mantuvo firme y donde lamentablemente hubo muchos ausentes. ¿Es cierto que mantenían la línea con el gobierno o al menos con, con un sector de seguridad? Hubo dos reuniones del conjunto de los organizadores, incluso el compañero que detuvieron es uno de los que participaba por nosotros en la organización y es apoderado del partido, que fue una provocación clara que el gobierno montó. Y bueno, y se acordó el itinerario, que eso sí es lo que se quedó, que el primero nos decían que no iba a poder y nos mantuvimos firmes y se hizo el itinerario. Pero, insisto, acá hubo sectores que se borraron de la marcha. Ni el kirchnerismo no estuvo, salvo excepciones. Damián Catalano de ATE, alguno más. Excepciones. Pero después desaparecieron a la hora de pelear en las calles contra los representantes de las políticas neoliberales que estaban ahí. La izquierda mantuvimos, no solo digo la crítica a las protestas, a esas políticas, sino la defensa del derecho a la protesta, porque hubo una monumental campaña lanzada de Patricia Bullrich para que no haya movilizaciones. Y esa campaña incluyó el atemorizamiento, la militarización, decirle a la gente que se vaya. Bueno, nosotros no nos arrodillamos ante Patricia Bullrich, que nos dice que no nos tenemos que movilizar y repudiar el que decían que esto fue como un ensayo para los reclamos futuros. Entonces yo creo que una cosa y la otra. Bueno, ustedes hacen lo yo suyo creo que el y pueblo, nosotros hagamos yo lo creo que el nuestro. pueblo trabajador argentino en gran parte está en contra de todas las políticas que vienen a representar quienes estaban ahí. Las políticas xenófobas, las políticas de explotación a nuestros países, al FMI que estaba ahí, Christine Lagarde estaba ahí, digamos la nueva ministra de Economía que tenemos, que hasta nombra al presidente del Banco Central, dio el nombre de Sanleris, y nos han sometido a un pacto colonial. Entonces, ¿cómo no estar repudiando en las calles ese pacto colonial? Pero si entendemos cómo Macri llegó hasta acá, teniendo minoría en el Congreso, tenemos que entender quiénes le votaron las leyes y quienes además llaman a no movilizar esperando al 2019. Porque eso es en parte verdad. Eso es en parte así. Yo quiero terminar, después me contestás, no hay ningún problema. No contestar, me parece que estás mintiendo. ¿Qué estoy mintiendo? ¿Cómo estoy mintiendo? ¿Que no le votaron el presupuesto, que Macri tenía mayoría en diputados y en el Congreso? Yo te digo algo, yo creo que vos,
primero. Yo no miento, sos responsable de yo estoy diciendo y te estrictamente la reconozco verdad. Militancia, te conozco hace 36 años. Digo, me parece que estás en el lugar donde siempre estuviste. Ahora bien, dentro del marco de lo que nosotros estamos viviendo en la Argentina, tenemos que analizar, ¿sí?, que tenemos, y tendrías que pensar, que tenemos un enemigo fundamental. Para nosotros, ¿sí?, la política de este gobierno es el enemigo fundamental. Perdóname, disculpame, no es seguir dividiendo. Lo que pasa que hay un argumento que es falso. Este gobierno no es el único responsable de lo que está pasando. Todos los que le han votado las leyes en el Congreso. Pará, escúchame por favor. Gobierna hoy y hay los que cogobiernan en el Congreso votándole las leyes, los gobernadores, ustedes nos hubiesen llamado a votar en blanco. No, eso ustedes perdieron entre otras cosas por haber puesto un candidato ultraconservador que viene el menemismo como Daniel Scioli. ¿Vos te crees que yo iba a votar a Scioli? Sí, claro que bueno, sí. en mi vida voy a votar a un conservador de derecha como Scioli, a un gobernador que arruinó la provincia de Buenos Aires. Bueno, porque yo quiero cambiar, yo quiero terminar con esto. No creo que el peronismo sea una fuerza política que está a favor de los trabajadores. El peronismo ha ayudado a cogobernar a Macri, le ha dado gobernabilidad con la burocracia sindical, que se retiró de todas las luchas, que abandonó a los trabajadores. Ustedes no tienen un modelo alternativo, por eso no movilizan contra el G20. ¿Ustedes van a dejar de pagar la deuda? ¿Van a dejar de pagar la deuda externa? Bueno, van a seguir pagando la deuda. ¿Van a nacionalizar la banca y el comercio exterior? Y bueno, esa es la gran diferencia que tenemos. Yo creo, no hay salida para la Argentina. Termino con esta idea, quiero decir una sola cosa. La Argentina no tiene salida en su decadencia permanente si sigue pagando la deuda, si sigue permitiendo la fuga de capitales sin nacionalizar la banca y el comercio exterior, si no para el saqueo en el terreno de los hidrocarburos y las energías y termina con las privatizaciones. Sin esas medidas, Argentina no tiene salida. Enfrentar a Macri es para pelear por ese programa. Para aplicar macrismo ordenado, eso no va a cambiar nada. Ecuador, con el mismo argumento que acá ustedes decían que había que votar a Scioli, empujaron votar a Lenín Moreno, muy parecidito a Scioli. Llegó, que lo primero que hizo, aplicar la misma política neoliberal que decía que no. Ese es un hombre que traicionó, que es otra cosa. ¿Qué política hubiese aplicado Scioli? Si vos vas a circunscribir la discusión global que tiene que dar la oposición en la Argentina a si participamos o no de una marcha, cuando nosotros hemos participado toda la vida de marchas, nosotros hemos participado toda la vida de luchas sociales. Explícame una sola cosa, ¿por qué no fueron a esta? Hemos sido reprimidos. Yo todo bien, pero ¿por qué no fueron a marchar contra el G20? Todo bien, ¿por qué no marcharon contra el G20? Escúchame, Chipi. Si yo tuviese que explicarte a vos... Yo sencillamente... si tuviese que explicarte a vos... No entiendo. Porque nuestra política, ¿sí?, es de lucha permanente. ¿Pero por qué no fueron a la marcha contra el G20? ¿Sabés cómo quedaríamos? Tratando de contar muertos sobre la mesa. No, yo no quiero eso. Yo nada más quiero... Las explicaciones son políticas. Disculpame. Nos quedamos sin tiempo. ¿Le puedo contestar? Acá la discusión inicial es cómo enfrentamos a Macri. Yo lo que estoy diciendo es que votándole las leyes en el Congreso y no yendo a repudiar al neoliberalismo expresado en la cumbre del G20 no se lo enfrenta a Macri. Siendo la burocracia sindical, dejando a los trabajadores librados a su suerte, permitiendo los no se enfrenta. Entonces, se lo enfrenta en la calle, lo destruye. Yo creo por eso tenía sentido en la discusión del 2015. Tenía sentido, hace falta un gran frente electoral desde el frente de izquierda muy amplio que aglutine a todos para derrotar al macrismo. El pacto colonial con el FMI en el 2019 ya pasó, hay que derrotarlo en las calles. Con la lucha de los trabajadores. Gracias Marcelo, gracias Nicolás, gracias Juan Carlos, gracias Cristian.